Aquí comienza Red Más Noticias. Buenas noches, les damos como siempre la bienvenida y empezamos con la información. Los gobernadores de Antioquia y Bolívar cuestionaron duramente el manejo que EPM ha dado la información sobre Hidroituango. El mandatario antioqueño Luis Pérez fue más allá. Anunció que enviará su propio equipo de ingenieros para constatar la situación en la presa. Según Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia, la información entregada por empresas públicas de Medellín sobre lo que está pasando en Hidroituango es cuestionable y poco confiable. Los informes de EPM empiezan a ser como manoseados, unos exagerados y otros disminuidos en redes sociales y en medios de comunicación. Por eso, el mandatario de los antioqueños tomó la decisión de contratar a un grupo de expertos en ingeniería que constaten lo que realmente sucede al interior de la mega obra. Un grupo de expertos, los expertos más importantes, de 4 o 5 expertos más importantes de Colombia, que nos hagan ese estudio y poder entregar informes ciertos. Por su parte, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, aseguró que las comunidades de Achí, San Jacinto del Cauca, Pinillos, Magangué y Montecristo también se mantienen en zozobra y al igual que Luis Pérez pide verdad frente al hermetismo. Le exigimos a EPM decir la verdad. Tenemos más de 2 semanas solidarios frente a esta situación. El Procurador General de la Nación en su lugar señaló que aunque ya hay investigaciones, lo importante es preservar la vida. Nosotros creemos que en este momento lo que hay que hacer es salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad de tantas poblaciones. Este próximo viernes, una expedición botánica y ambiental se realizará por todo el río Cauca con el fin de registrar un análisis completo en cuanto al entorno, la fauna y la flora. 20 embarcaciones se desplazarán por Buriticá, Santa Fe de Antioquia, Caucasia y Nechí. Pero después de que los gobernadores hicieran este llamado, EPM dio parte de tranquilidad en una rueda de prensa. Afirmaron que los movimientos de tierra cerca al vertedero se mantienen estables y que hoy los trabajadores volvieron a sus labores. Hoy se volvieron a reanudar las labores en Hidroituango, pues luego de varias evaluaciones se determinó que la zona se mantiene estable ante los últimos deslizamientos de tierra que se habían registrado. Hasta este momento, hasta esta hora, en el día de hoy, no se ha presentado ningún desprendimiento de lo que estábamos esperando ayer. También se determinó de nuevo dar paso controlado por el túnel vehicular y se anunció que la evacuación de agua por casa de máquinas se mantiene bajo un caudal normal. Para aquellos efectos de abastecimiento y de carga que vaya para Hidroituango, se volvió a hacer las caravanas de ese abastecimiento. En su cuenta de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos indicó que las instrucciones al puesto de mando unificado de no bajar la guardia en las medidas de precaución y prevención se mantienen. Por su parte, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo también reiteró la importancia de continuar con la alerta para las comunidades cercanas al río Cauca. Seguimos en alerta roja a toda la población de Puerto Valdivia, a los habitantes de Puerto Antioquia. Se está trabajando en Tarazá y se está trabajando esta alerta en Cáceres. Tanto el board de expertos contratado por EPM e ingenieros de la Armada estadounidense aseguran que a la fecha, en cuanto a la emergencia, se ha hecho lo debido. Este proyecto hasta hoy nadie lo ha descalificado. La presa, que es uno de los elementos más importantes del proyecto, no ha sufrido absolutamente nada. En el momento, Fuerzas Armadas del Ejército y la Policía realizan trabajos de adecuación y montaje en los albergues ante cualquier emergencia que se pueda registrar en Cáceres y Tarazá. Pese a que el director de Control Interno lo requirió al menos 2 veces, Hidroituango no hizo una copia de seguridad de su información ante la eventualidad de una situación de catástrofe natural. Exclusivo Red Más Noticias. Este es el más reciente informe de control interno de Hidroituango, un documento que en aras de cumplir con el Estatuto Anticorrupción debe expedirse y socializarse. En este caso está fechado del 12 de marzo pasado, 15 días antes de que comenzara la grave emergencia que enfrenta la empresa. Ahí está el hueco. ¡Oh, Padre Celestial! En 2017 se convino internamente que se solucionaría el tema. En abril nadie cumplió. En junio dijeron que lo harían en diciembre y el mes pasado el director de control interno certificó que la información todavía está en máximo riesgo. En el documento el grado de riesgo se mide por colores y en rojo aparece el más crítico. Cuando analiza la gestión documental la preocupación es evidente. Primero se examina el riesgo y se perfila. Pérdida de información por catástrofe natural y o provocada. En la siguiente casilla se informan los controles propuestos. 1. Backup externos. 2. Comité de gestión documental. Luego, las acciones que se deberían haber adoptado. Monitoreo de riesgo, digitalización del archivo, mecanismos de seguridad, cámaras de seguridad, chapa de seguridad,
control de ingreso. Y enseguida en rojo, la conclusión de control interno calificando la situación como de máximo riesgo y explicando los incumplimientos. A la fecha no se cuenta con backup externo a pesar de las observaciones que ha realizado la Dirección de Control Interno sobre la seguridad, custodia y respaldo de la información. De hecho, el documento explica que ni siquiera hubo una reunión en los últimos 15 meses para subsanar el riesgo. Durante el 2017 el Comité de Gestión Documental no se reunió, no se presentaron novedades. En la práctica, eso quiere decir que si Hidroituango enfrentaba una situación de catástrofe natural o provocada como la que enfrenta hoy, no quedaría copia de ningún documento. Pero ahí no para la cadena de errores. Si no hubo backup informático, muchísimo menos se preocuparon por la seguridad de los documentos físicos y el jefe de control interno dejó evidencia escrita de que había un riesgo crítico. Empezó explicando el escenario. Pérdida de documentos. Explicó de nuevo cuáles eran los controles propuestos. 1. Comité de Gestión Documental. 2. Directiva número 3 de febrero 29 de 2016. Y enseguida las acciones que se debían tomar. Monitoreo de riesgo, control de préstamo de documentos, foliación de documentos, inventario actualizado de documentos. Pero el documento nuevamente señala con rojo que al igual que con la copia de seguridad informática, el Comité de Gestión Documental no se reunió en los últimos 15 meses y que por eso también los documentos físicos están en máximo riesgo. La desidia de los responsables de la gestión documental es tan grande que el jefe de control interno deja en claro, tal como aparece en la página 20 del informe, que el comité ni siquiera tomó medidas para evitar el deterioro físico de miles de documentos clave de la compañía. Red Más Noticias intentó obtener una explicación de la gerencia de Hidroituango, pero no fue posible. En nuestra próxima entrega les contaremos cómo el informe de control interno denuncia que durante el último año nadie al interior de Hidroituango hizo un esfuerzo suficiente para eliminar el riesgo de que se perdiera o se suspendiera la licencia ambiental del proyecto. En Bogotá, Mario Villalobos, Red Más Noticias. Pensábamos que podíamos respirar ya mucho más tranquilos por Hidroituango, pero lastimosamente no es así, esta vez por cuenta de movimientos en la montaña. Hay mucho, Mauricio, mucho que hablar con respecto a esta situación esta noche, pero primero que todo quiero darle la bienvenida. Las buenas noches, ¿cómo está? Hola Paula, ¿cómo anda? Pues bien, preocupada, creo que como todos los colombianos, porque vuelve la zozobra, vuelve el miedo por lo que está pasando allí en Hidroituango, pero también vuelven las polémicas alrededor de este proyecto. Lo veían ustedes en los informes que presentábamos el gobernador de Antioquia, el gobernador de Bolívar, de una manera ya casi que en tono de exigencia, diciéndole a EPM que revelen la información real sobre la situación de emergencia o de riesgo en la que se podría estar, porque él dice que siente que no se está contando la verdad. Y a eso, Mauricio, pues habría que sumarle lo que nosotros aquí también estamos poniendo sobre la mesa, que tiene que ver con la no existencia de unas copias de seguridad, de un backup sobre este proyecto de Hidroituango. ¿Hay razones de sobra para que nos preocupemos en serio por lo que está pasando allí? Pues Paula, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una de ellas son las circunstancias que están afectando al proyecto de Hidroituango y otra es el manejo que se le da a esas circunstancias, incluida la manera como se da la información. Curiosamente, un ingeniero muy reputado del país que es cercano a lo que ha venido sucediendo, no está metido en Hidroituango, pero conoce muy bien a los ingenieros que rodean, me preguntaba el día de hoy, óigame, ¿será que EPM y Hidroituango tienen muy mala comunicación? Porque tienen la mejor gente, los mejores ingenieros, están atendiendo bien las cosas y sin embargo los medios terminan recurriendo a ingenieros académicos y demás que no conocen también el proyecto y que terminan explicando las cosas a veces con distorsiones o por lo menos con unas hipótesis un poco alarmistas. Vaya uno a saber, pero en el fondo de todo esto, lo que sí parece estar cierto, lo dijo el gobernador de Antioquia, lo dijo el gobernador de Bolívar, es que las explicaciones de EPM son insuficientes. Empecemos por recordar un poco qué es lo que pasó en las últimas 36 horas, encima del embalse y encima en concreto de las compuertas del vertedero, lo que ellos llaman los toboganes del vertedero, termina en la montaña alta, terminan registrándose unas grietas y los sensores y los radares terminan detectando movimientos en esa montaña. ¿Cuál es el inmenso riesgo? Primero, que ya quedó conjurado, que haya un derrumbe sobre los trabajadores que están laborando para seguir elevando las paredes de la presa y el embalse. En segundo lugar, el que ese mismo derrumbe potencial termine taponando el vertedero. Y si termina taponando el vertedero, el agua, como ustedes identifican por el nombre, el vertedero permite que el agua salga. El agua no tendría por dónde salir y solo tendría como fuga la famosa casa de máquinas, que es un espacio que no está diseñado para esto, que ha servido de contingencia, que sigue sirviendo de contingencia, pero que sería incapaz de evacuar toda el agua que se vendría encima y por lo tanto el riesgo se convertiría en una gran avalancha. Por eso se suspendieron trabajos, ya se reanudaron, ustedes vieron la buena noticia en la nota, pero este tipo de inquietudes son las que llevan a todo el mundo a decir,
hombre, entonces las montañas que están alrededor sí tienen problemas geológicos serios o sí tienen potencial de movimientos serios. No ha empezado la obra, no ha empezado a funcionar la hidroeléctrica como tal y ya las montañas están presentando esa clase de problemas. Hay distintas hipótesis, ingenieros que de afuera del proyecto que dicen el agua, al haber sido contenida y taponada en los túneles originales, se podría estar filtrando en los cuerpos rocosos y al filtrarse en los cuerpos rocosos podría estarlos debilitando. Es decir, los cuerpos rocosos son la base de toda esta gran obra que uno supone que no deberían moverse y no deberían tener ningún tipo de filtración. Hay ingenieros que dicen, de pronto por tener el agua ahí contenida, se empieza a filtrar y empieza a generar ese tipo de grietas e inestabilidades. Hay otros que dicen, nada de eso, no hablen de lo que no saben, ustedes no tienen ni idea, este proyecto se está manejando bien y esta eventualidad queda totalmente superada. Nosotros no somos quienes para decir lo uno o lo otro es cierto. Lo que sí parece totalmente certero es que cada cierto tiempo aparece una nueva emergencia que no había sido contemplada anteriormente y se soluciona esa emergencia y aparece otra de otra índole, lo que lleva a dos frentes de reflexión. Primero, ¿se hicieron bien las cosas? Acuérdense que este no es momento de empezar a emitir juicios ni nada por el estilo, pero sí de formular interrogantes que deben ser resueltos en la investigación. ¿Se hicieron bien las cosas en lo técnico? ¿Hubo precipitud o no hubo precipitud? ¿Se consideraron los riesgos geológicos que la misma agencia de licencias ambientales había contemplado? Y por otro lado, ¿se está comunicando bien? ¿Qué es lo que urgen los gobernadores y lo que urge todo el mundo? Uno ve al gerente de EPM totalmente trasnochado, totalmente entregado a esta causa, pero quizás las explicaciones que da cotidianamente o incluso su subgerente o vicepresidente no terminan siendo suficientemente satisfactorias. De cualquier manera, ojalá llegue pronto la próxima semana, porque en la próxima semana, por cuestiones de invierno y por cuestiones de la obra, ya quedarían conjurados muchísimos riesgos. El registrador nacional le salió al paso a los reclamos de los formularios C14 supuestamente mal diligenciados en la primera vuelta presidencial. Desmintió que haya quejas sobre un solo candidato. Estas son algunas de las fotos que han sido compartidas en redes sociales, además de videos donde supuestamente se evidencian irregularidades al ser diligenciados formularios del conteo. El registrador nacional tomó uno de estos ejemplos publicados para aclarar. Podría decir que había inicialmente 9 votos y luego le acomodaron el 6. Primero que todo, ¿cómo validamos la información? El número de sufragantes de la mesa, 241, y el total de votos de 241. Si hubiera habido una suma adicional acá, no correspondía con el número de votos o con el número de sufragantes. Pero cuando vamos a revisar el E14 correspondiente a esta mesa, que de Claveros, que es donde está la información para escrutinios, revisamos que por el candidato Iván Duque hay 69. Fíjese que el 6-9 está bien marcado. Desmintió que haya una tendencia de quejas sobre un candidato en particular. Hemos encontrado casos de varios candidatos, no un candidato, sino de varios candidatos. Habló sobre los protocolos que hay en el Código Electoral para enmendaduras o este tipo de casos. Las equivocaciones de los jurados que pueden darse tienen una solución en el Código Electoral, que es el recuento de votos en comisiones de escrutinio. Son muy pocos casos frente a la gran cantidad de 14 que diligenciaron los jurados de votación, 290.172. Se anunció que mañana habrá comisión de seguimiento electoral. Una equivocación de un jurado no es fraude, es lo que ha dicho una y otra vez el registrador. Se ha esforzado en explicar cómo es que funciona el procedimiento de 3 formularios distintos para llegar a ese escrutinio final, pero al parecer esto no ha sido suficiente para un grueso de la población que sigue, la verdad, Mauricio, explotando en las redes sociales. Y lo que pasa es que pues queda la segunda vuelta, ese fantasma de fraude va a volver a rondar de una manera fuerte allí como plato principal. Paula, arranquemos por una cosa curiosa. La campaña que más ha criticado esta situación y que más le ha dado explica esta situación ha sido la campaña del candidato Gustavo Petro. Me acuerdo perfectamente, casi que uno lo puede citar literalmente, el discurso del domingo por la noche, cuando entre una cosa y otra, celebrando su paso a la segunda vuelta, dijo: los resultados de la registraduría coinciden con nuestra auditoría interna. En primer lugar, arrogándose el poder como de ser el gran avalador de la calidad de los resultados, pero en segundo lugar diciendo aquí no pasó nada. Entonces, si no pasó nada, ¿por qué están en este momento sembrando ese manto de duda? O si están sembrando el manto de duda, ¿por qué el domingo por la noche dijo el candidato Gustavo Petro que no había pasado nada? Ahí les dejo la inquietud de esa inconsistencia, pero pasemos a lo sustancial.
El registrador ha dicho, bueno, los E14 son unos formularios con los cuales se terminan registrando los distintos votos que se dan en una mesa. Hay 3 ejemplares de los E14, como lo dijo el registrador. Unos se usan para los votos y los conteos que nosotros conocimos el domingo por la tarde y el domingo por la noche. Esa es la primera transmisión. Los segundos se digitalizan y esos son los que van mediante el software a toda la base general de la registraduría. Y los terceros, que son los llamados, los que terminan yendo, o los famosos claveros, son los que se van a usar en el escrutinio final y definitivo. Los 3 tendrían que coincidir. ¿Qué ha dicho el registrador? No obstante los jeroglíficos, los muñequitos y los distintos arabescos que hay por allí, ya hemos verificado, dice el registrador, no lo digo yo, y coinciden exactamente los claveros, que son como la última verdad, y estos que están adulterados. Vaya uno a saber si eso es así, pero es lo que él ha dicho. Y lo segundo que ha dicho es, no están a favor de uno u otro candidato las alteraciones, sino a favor de todos. Ahí, a favor de algunos por lo menos. Hasta ahí lo que dice el registrador. Yo en todo caso considero que todavía queda una inquietud en el sentido en que es muy burdo tener esos formularios E14 con esos números 6 hechos a partir de la línea de la mitad, esos números 7 descolgados de otro lado. Es muy burdo, tan burdo que yo sí esperaría una cosa que va a pasar en los próximos días. La misión de observación electoral, una ONG independiente en quien creemos muchos de quienes seguimos la actualidad electoral y política en este país, en cabeza de la doctora Alejandra Barrios, ha dicho, nosotros vamos a hacer el oficio, nosotros vamos a confrontar esos formularios C14 que están adulterados aparentemente con los de los claveros. No nos han dejado ver todavía los de los claveros, nos lo dejarán ver y de esa manera confirmaremos qué pasó en 13.000 mesas, que es más o menos la 7ª parte de todas las mesas del país. Cuando la MOVE me diga que no hubo ningún tipo de fraude y que podemos dormir tranquilos, volveré al punto de partida. ¿Por qué el candidato Gustavo Petro se contradice con los que están en su campaña o por qué no? Pero si la MOVE termina diciendo que aquí hay problemas, me voy con Paula. Falta la segunda vuelta. Y continúa el meticuloso ajedrez de las alianzas de los candidatos. Hoy los conservadores formalizaron su apoyo al aspirante del Centro Democrático, Iván Duque. El director del Partido Liberal hizo lo mismo desde el Hotel Tequendama en Bogotá. Este fue el preámbulo de la reunión del Partido Conservador este miércoles, en donde se consolidó su apoyo hacia el candidato del Centro Democrático. Le anunciamos al país que el partido va a trabajar sin ninguna clase de descanso, sin ninguna clase de condicionamientos, con toda la voluntad, todas nuestras bases, las que ya se pronunciaron y las que no habían votado por esa fórmula, vamos a acompañar y a votar a la fórmula presidencial de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Incluyó a congresistas que en primera vuelta dieron la espalda a Duque y optaron por Vargas Lleras. Muy lejos estamos nosotros de la izquierda en Colombia, hay puntos coincidentes. Las declaraciones del candidato Iván Duque en el sentido de que no hará trizas los acuerdos de paz. En la otra orilla, el Partido Liberal también se reunió y en cabeza de César Gaviria anunció su adhesión. A mí me interesa mucho que el Partido Liberal entre a la coalición y entre ya. Y va a comenzar por ahí, porque nosotros ya hemos tomado una decisión que les vamos a informar enseguida. Una vez reunidas las bancadas conjuntas de Senado y Cámara electas del Partido Liberal Colombiano, ellos decidieron apoyar, aliarse con el doctor Iván Duque Márquez. Según Gaviria, también llegaron a acuerdos sobre paz con Duque. En el tema de la paz, es muy claro que el gobierno que entra va a tener muchas responsabilidades. Quedamos en que esa discusión la vamos a volver a tener en el Congreso, que ese es el escenario para discutir estos temas, y que si por alguna razón no nos poníamos de acuerdo, sencillamente nos íbamos a la Corte Constitucional y él acataba el fallo de la Corte Constitucional. El director del Partido Liberal también se refirió a sus anteriores diferencias con el senador Álvaro Uribe Vélez. Desde que el presidente Uribe dejó de ser presidente, yo liquidé el tema del doctor Álvaro Uribe, porque una cosa era hablar en plena oposición y otra cosa que yo fuera a dedicar mi vida a pelear con el presidente Uribe. No, no la he dedicado a eso. Y en esta campaña no nos hemos cruzado una sola ofensa, un solo agravio. En la reunión liberal hubo 7 inasistencias.
Se reanudaron los diálogos de paz en Cuba entre el gobierno nacional y el ELN con el fin de dar una solución al conflicto armado. A solo 18 días de las elecciones, Pablo Beltrán, el jefe negociador de esa guerrilla, afirmó que si queda Iván Duque de presidente, espera seguir negociando con su gobierno. Beltrán también manifestó que el próximo 17 de junio, en la segunda vuelta de elecciones presidenciales, es probable que hagan un cese al fuego unilateral. Y las diferentes facciones del Polo Democrático también se reunieron en la sede del partido y tras un largo encuentro, la colectividad que formó coalición con Sergio Fajardo en primera vuelta anunció hacia dónde se inclinan las mayorías. Ha tomado 3 decisiones importantes en esta noche de hoy. 1, adoptar de manera oficial para esta segunda vuelta la candidatura del doctor Gustavo Petro y ponernos pues en la tarea de buscar que el país vote por él. En segundo lugar, invitar a los colombianos y colombianas a no votar por el candidato del establecimiento, el doctor Iván Duque. La Procuraduría suspendió por 3 meses al Contralor de Barranquilla, Fernando Fiorillo, por su presunta responsabilidad en proselitismo político durante la pasada campaña presidencial. Un video en el que se observa a un hombre con un turbante en la cabeza haciéndose pasar como un ciudadano árabe para obtener apoyo para el entonces candidato a la presidencia, Germán Vargas Lleras, está en la lupa de la Procuraduría. El que no vote por él, yo me autoinmolo, meteré bomba. Las imágenes tienen en aprietos a su protagonista, el Contralor de Barranquilla, Fernando Fiorillo, actuación que le costó una suspensión temporal y una investigación disciplinaria. Es tan lamentable en este momento, y eso lo digo con toda claridad, que se utilicen incluso los organismos de control para hacer política. El jefe del Ministerio Público aseguró que la sanción es ejemplar y que con ella se demuestra que el fraude electoral no paga. Que un organismo de control no puede convertirse en la tarima de una payasada. Fiorillo, actual presidente del Consejo Nacional de Contralores, también es señalado de contratar a 12 mujeres para que en bikini entregaran publicidad alusiva a Vargas Lleras. Los funcionarios públicos no pueden hacer política. Carrillo aseguró que Barranquilla es zona de alto riesgo de fraude electoral, pero advirtió que no permitirá que se convierta en un foco de corrupción para el sufragio de cara a la segunda vuelta presidencial. El Parlamento Europeo analizó hoy la crítica situación política, social y económica por la que está pasando Venezuela. El presidente Santos pidió ayuda para afrontar el número de inmigrantes venezolanos que huyen por la desidia de un nuevo gobierno de Maduro. Hoy Venezuela ocupó un espacio especial en pleno Parlamento Europeo, quien reconoce que está la crítica situación que se podría presentar una crisis de refugiados. La situación en Venezuela tiene repercusiones regionales muy negativas. Me refiero al desplazamiento de personas más numeroso jamás registrado en América Latina. El Parlamento Europeo mandará una delegación a los puestos fronterizos para evaluar la situación. Colombia hace parte del Grupo de Lima, estados que no reconocen los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. Santos aprovechó para exponer la situación de millones de venezolanos afectados por el gobierno chavista. Una democracia destruida, un régimen que ha producido una crisis humanitaria como nunca se había visto, tiene a su población muriéndose de hambre y muriéndose por falta de medicinas. Y mientras se conocen estas reacciones, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en su primer viaje oficial visitó Venezuela, en donde se puso en la primera línea de defensa de su par Nicolás Maduro. Hoy fue un día histórico al ser protocolizado el ingreso de Colombia a la OCDE, conocido como el grupo de países con las mejores prácticas económicas. Desde antes de ser presidente, Juan Manuel Santos soñaba que Colombia ingresara al organismo más importante en el mundo que busca implementar las mejores prácticas de política pública y económica. Había estudiado los exigentes requisitos y al inicio de su primer gobierno hizo lobby con los miembros de la OCDE para recibir los apoyos. El secretario general de la OCDE manifestó que Colombia tiene una larga lista de logros y avances. Iniciamos el proceso realmente hace 5 años, pero en el interreino estábamos como calentando motores, pero yo debo reconocer que usted siempre estuvo al frente del proceso. El presidente firmó la adhesión de Colombia a la OCDE.
Colombia se siente muy orgullosa de ser el 37º país miembro de la OCDE. La cooperación internacional es hoy más necesaria que nunca antes para resolver los múltiples desafíos que enfrenta el mundo. La firma se dio en la sede del organismo en la capital de Francia y en presencia del mandatario de ese país, Emmanuel Macron. Hablo a nombre de una nación comprometida con los valores y visiones que han inspirado esta organización. Esta adhesión es un gran honor y además una enorme responsabilidad. Santos aprovechó para destacar la firma de la paz con las FARC, la asignación presupuestal para la educación, mencionó el acceso universal del sistema de salud, la conectividad de Internet y la infraestructura del país como logros obtenidos en sus 8 años de gobierno. La OCDE le da la bienvenida a Colombia y destaca los adelantos que ha obtenido en temas como infraestructura y educación, pero también les recuerda que la informalidad y la desigualdad siguen siendo altas. Horas antes de la firma del acuerdo que da acceso a Colombia a la OCDE, la organización presentó su informe semestral de perspectivas. Indicó que el país presenta signos de reactivación. Tenemos en camino una revolución en infraestructura. Estamos invirtiendo más de 40.000 millones de dólares en este esfuerzo. Hemos colocado la educación en la cima de la asignación tributaria. La OCDE también destacó que la inflación este año estará en el rango indicado, que los efectos del aumento del IVA ya no se sienten y que se ha estado reduciendo el déficit fiscal. Lo que se ha venido mostrando en los últimos años, por ejemplo, con el fortalecimiento de las superintendencias, de los entes de control y demás, pues es justamente mejorar las condiciones de los mercados para que funcionen más acorde a los intereses de los consumidores. Pero falta camino por recorrer. La OCDE espera que baje la tasa de desempleo y que se enfrente con mayor empeño la informalidad y la desigualdad. Temas que son preocupantes en el país como la desigualdad, los niveles de informalidad, las brechas de género, son compromisos que se asumen desde el país en términos de avanzar en los próximos años para poder seguir siendo parte de este grupo de países. El organismo piensa que la inversión y el consumo tienen como crecer por las tasas de interés más bajas, el gasto en infraestructura y los mayores ingresos por petróleo. Su pronóstico de crecimiento para este año es de 2,7%. Y mañana se formalizará desde Bruselas la cooperación de Colombia con la OTAN, convirtiéndose en el primer país latinoamericano que obtiene el tratamiento de socio global. La OTAN nació como una organización de carácter defensivo que busca promover la estabilidad y el bienestar en el área del Atlántico Norte y está gobernada por 29 Estados miembros. Colombia ingresa a cooperar, pero no como miembro, sino como socio global. Todo lo que tuvimos que vivir y hacer y mejorar en ese conflicto asimétrico complejo que hemos tenido durante tantos años y que es claro, pues esa victoria que generaron las fuerzas militares hace que la OTAN, en este caso particular, se interese en esas fuerzas militares. Actualmente como socios globales de la OTAN se encuentran 5 países: Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia y ahora lo será Colombia, quien es considerado un país con gran potencial militar en el continente americano, luego de Estados Unidos y Canadá. Nos da la posibilidad de participar en ejercicios muy importantes de alto nivel, hablando el mismo idioma que nosotros llamamos interoperabilidad. Para Venezuela esta cooperación no fue muy bien vista. El general Bueno aclara que no representa una amenaza bélica de ningún tipo. No tiene que ver con estar involucrado en operaciones directas o tropas que puedan venir a Colombia con alguna otra intención. Por el momento hay unidades pequeñas de instrucción, de entrenamiento en esos acuerdos y se aclara que no hay ningún compromiso de defensa mutua. Bueno, ya estamos en la OCDE, Mauricio, que por cierto hoy nos bajó la perspectiva de crecimiento para este año, pero ¿es importante y positivo para el país estar allí o no? Se lo digo porque la gente se pregunta eso. ¿De qué le sirve a Colombia estar allí en ese que es conocido como el Club de las Buenas Prácticas? ¿De qué me sirve a mí como colombiano que mi país haga parte de la OCDE? Y por ahí derecho, sáquenos tiempito también para hablarnos de la OTAN, donde vamos a cumplir ese rol de socio global que la gente también quiere entender un poquito de qué se trata. Vea, Paula, esa figura de la OCDE como un club de países de mejores prácticas creo que es la mejor puerta de entrada para entender esto. Usted se va a meter a un club y ustedes, señores televidentes y señoras televidentes, se van a meter a un club, que es el de las mejores prácticas, y ahí le dicen, vea, usted lo aceptamos en este club, pero de aquí en adelante me camina derechito por una parte y me come sin salpicar por otra parte. Como mínimo esas dos cosas. Bueno, entonces ustedes dicen, a nosotros qué clase de cosas nos pusieron a hacer para poder estar en ese club. Les doy 3 ejemplos simples. Una de ellos, en estos noticieros y en todos los medios de vez en cuando ustedes oyen que hay el cartel del no sé qué, el cartel del sí sé cuánto, que se pusieron de acuerdo para controlar precios y tumbar al consumidor.
Pues esos carteles y esas normas, esas actitudes y actividades que van contra la competencia, hoy tienen en Colombia unas multas mucho más altas que en el pasado. ¿Por qué se subieron las multas? Como una de las cosas para entrar a la OCDE, me camina derechito. Otra cosa, por ejemplo, hoy en día es más difícil contratar de manera informal a los empleados, que le hago un contratico de 3 meses, que le hago no sé cuántas más cosas y el empleado, ajá, pero yo llevo de 3 meses en 3 meses 10 años y no tengo lo de derechos mínimos de la contratación laboral. Hoy en día es más difícil en favor de los trabajadores y eso se logró gracias a los requisitos para entrar a la OCDE, me camina derechito. Otro ejemplo de esto, el sistema de información ambiental nacional, que ha sido precario en términos generales, se ha ido fortaleciendo, se le ha ido metiendo más plata, hoy es más robusto y tiene mejor información, tenemos más información de todos los frentes ambientales del país. ¿Por qué? Como parte del proceso para entrar a la OCDE. Esas normas que nos han puesto a cumplir para poder entrar al club de las mejores prácticas le convienen a toda la economía, le convienen a los trabajadores, le convienen a los empresarios y convienen a todo aquel que crea que con unas buenas reglas del juego se puede llegar adelante. Y eso nos va a traer más inversión y nos va a traer más crecimiento económico. Hay detractores como en todo, pero estamos abiertos al debate. Y Paula preguntaba por la OTAN de manera muy breve. Acuérdense ustedes que la OTAN u OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es un conjunto de países que por allá al final de la Segunda Guerra Mundial se pusieron de acuerdo para darse asistencia militar mutua, la mayoría occidentales, la totalidad occidentales, en un contexto en el que la Guerra Fría era una gran amenaza y las amenazas podían venir de la Unión Soviética. Nos ponemos de acuerdo, te atacan a ti, todos te defendemos, me atacan a mí, todos vienen y me defienden. Por eso cuando Colombia dice, quiero ser un socio global de la OTAN y me aceptan en tal calidad, inmediatamente todo el mundo dice, ay, entonces nos vamos a meter ahora en guerras ajenas, cuando ya resolvimos la guerra interna, ahora nos vamos a meter a pelear allá, nos van a traer guerras ajenas acá. No. No somos miembro de la OTAN, somos apenas un socio global. ¿Qué quiere decir eso? Cooperación, conocimiento, cursos, compartir experiencias y un poquito más de estatus, pues que eso en últimas, para efectos de seguridad, para alguito también sirve. La Corte Suprema de Justicia suspendió el proceso de colaboración del ex senador Musa Bezayle en la investigación por corrupción del denominado Cartel de la Toga. El presidente de la Sala Penal del Alto Tribunal, Luis Antonio Hernández, tomó la decisión de frenar la colaboración de Bezayle con la justicia tras las recientes filtraciones de información del proceso. El hecho fue calificado al interior de la Corte Suprema de Justicia como una violación al pacto de confidencialidad al que se había llegado con Bezayle, por lo que fue necesario suspender su colaboración en el marco del denominado proceso del Cartel de la Toga. Los hechos tienen relación con una información que trascendió en las últimas horas, en la que se conocieron apartes de la declaración del excongresista, en la que mencionaba el nombre de otros políticos que al parecer estarían inmersos en hechos ilegales. En esa misma declaración, supuestamente Musa Bezayle asegura que él y el ñoño Elías habían recibido dineros de entidades oficiales después de resultar electos como congresistas. Ante la filtración de información, se ordenó adelantar las investigaciones pertinentes, pues los detalles de la colaboración de Musa Bezayle se encontraban en un computador de la Corte Suprema de Justicia. Más de 6 billones de pesos recibió la antigua guerrilla de las FARC por extorsiones y secuestros que dejaron, según cifras oficiales, 8.163 víctimas. Así lo reveló el fiscal general al entregar los primeros informes del conflicto armado de la justicia ordinaria a la Justicia Especial para la Paz. Las extorsiones y secuestros se registraron entre 1994 y el año 2005, con los que la entonces guerrilla de las FARC obtuvo millonarios recursos. Cuando menos se trató de un recaudo equivalente en pesos a 3.600.000 millones de pesos y a $1.233.000 de los Estados Unidos. El fiscal reveló que oficialmente solo se tiene conocimiento de que 8.163 personas fueron víctimas de este flagelo. Sin embargo, reconoce que esta cifra podría ser muy superior. Algunas organizaciones no gubernamentales hablan de más de 40.000 privaciones de la libertad. Estas cifras se conocieron al entregar a la Justicia Especial para la Paz el primer informe de las actividades ilegales que la antigua guerrilla de las FARC cometió y que hoy hacen parte de los 223.282 casos que tiene la Fiscalía, que dejó más de 55.000 víctimas. La Corte Suprema informó que los casos de extradición en los que estén involucrados exguerrilleros de las FARC son competencia de la JEP, siempre y cuando los hechos hayan ocurrido con anterioridad a la firma de paz.
A juicio de la Sala de Casación Penal, la JEP, es la jurisdicción habilitada constitucional y legalmente para calificar y constatar si se dan los presupuestos materiales para afirmar su competencia en razón de la materia delitos cometidos antes del 24 de noviembre de 2016. La policía y la fiscalía capturaron a 4 familiares de Pedro Aguilar, el ex líder de camioneros y zar de la chatarrización, investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Entre los 4 capturados se encuentran su esposa, Liliana Duque, su hermano Luis Eduardo Aguilar, su hija María Alejandra Aguilar y su yerno Felipe Lloreda. En el operativo se decomisaron 85 bienes para extinción de dominio por un valor de 50.000 millones. Los detenidos deberán responder por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y falsedad en documento público. Las autoridades en Bogotá atendieron un envenenamiento masivo de perros en la localidad de Rafael Uribe Uribe. 28 perros amanecieron muertos en las vías y andenes del barrio Diana Turbay. De acuerdo con testigos, un hombre pasó por el sector y les dio comida envenenada a los animales. El Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal hará las necropsias para determinar las causas de las muertes. Muy doloroso este crimen, obviamente tiene sanciones penales. No hemos capturado a los responsables, estamos investigando y el Instituto de Bienestar Animal está prestando una atención especial en este sector.